Gracias por estar otra vez aquí conmigo en la Casa Azul. Estoy abriendo las puertas, las ventanas, que entre la luz y que entre toda la buena vibra para compartir juntos un pedacito de este martes. Te he ido dejando pistas sobre mi invitada de hoy a través de las historias de Instagram. Y si todavía no me sigues por allá, te invito a que ahora mismo pongas en tu buscador la Casa Azul-podcast en Instagram y te unas a nuestra tribu por allá para que estés al tanto también de las cosas que estamos haciendo y de lo que estamos compartiendo en esa red social. Si me sigues, entonces te habrás dado cuenta que he ido publicando fotos de un texto que se llama Coserle las alas a la libélula. Y vamos a decir que periodismo y poesía van a marcar la conversación de hoy porque son las pautas que también han guiado el camino de mi invitada, una cubana que radica en Benidorm, España. Y esta es su primera publicación que está disponible en Amazon. Te dejé en la descripción del episodio todas las coordenadas para que vayas y compres este libro. Lo puedes adquirir en formato Kindle y también en formato impreso. Es un texto que, según reseña, va dirigido a aquellos que buscan versos que inspiran, sanan y recuerdan que incluso en medio del caos hay belleza y fuerza por descubrir. ¿Qué historias, sin embargo, qué pasado, qué huellas hay detrás de esas páginas? ¿Qué sucede durante la etapa de gestación de llevar durante meses, incluso años, todas esas palabras, todas esas ideas y de repente comenzar a colocarlas minuciosamente, digamos, para dar vida entonces a una obra? Este martes te propongo mirar de cerca las palabras de esta libélula con las alas recién cosidas y te adelanto que, entre otras cosas, quisiera saber si llega un momento en que la escritura se convierte quizás en un ejercicio con más dosis de presión que con dosis de salvación. ¿Existe tal divorcio entre periodismo y literatura? Vamos allá. Bienvenida a la Casa Azul, Gilenis Pérez Zanabia. Muchísimas gracias. La verdad es que escucharte me emociona mucho, sobre todo porque oficialmente es la primera vez que voy a hablar sobre el libro y sobre el proceso de escritura ya como poeta, ¿no? Porque en otros momentos, de hecho, incluso hay un poema dentro del libro que dice que no me siento escritora. Toda la vida he escrito desde muy pequeñita, pero realmente nunca me llegué a sentir escritora como tal, de manera de profesión, ¿no? Ya de una manera más oficial. Me hace mucha ilusión compartir sobre mi proceso, sobre todo porque creo que puede servir también a las personas que nos escuchen, ¿verdad? Al final me gusta la parte de identificación, es una palabra que durante los últimos meses he escuchado mucho y ojalá que a la gente que nos escucha también le guste y les haga leer un poquito más. ¿Por qué será que las personas que trabajamos o que estamos vinculadas de cierta manera al mundo de la comunicación nos ponemos nerviosos cuando los papeles se invierten? Mucho, mucho. Tengo que confesarlo muchísimo. Si te lo comentaba antes de la entrevista por WhatsApp, cuando hablamos las primeras veces, me pongo muy nerviosa. Es como cazador casado, ¿no? El momento de más nervio y solo dar muy pocas entrevistas porque cuando me toca cambiar el rol ya es otra cosa. ¿Alguna vez tuviste un diario? De niña, no que recuerde un diario como tal, pero ahora sí lo tengo. ¿Qué tal es ese ejercicio de llevar un diario? Yo nunca lo pude hacer. Siempre tenía la voluntad de empezarlo y era extremadamente inconstante. Yo no o sea, escribo, a lo mejor no exactamente todos los días, algunos me he saltado, pero sí hablo en primera persona y me escribo y es un ejercicio que recomiendo, sobre todo porque te ayuda a ver las cosas con más perspectiva, ¿no? Yo creo que a veces nos encerramos mucho en la situación, ¿no? En la rutina, y cuando lo ves desde fuera dices, bueno, igual no es tan grande o igual hay más versiones de la que yo estaba viendo. Entonces, yo lo hago sobre todo para eso, para ver un poquito desde fuera lo que me está pasando en el día a día. ¿Me cuentas un poquito de coserle las alas a la libélula? El proceso de este libro que estaba viendo que te había tomado años, que lo habías empezado incluso a escribir en Sí, Cuba, en tu sí. agenda. Sí, a ver, el libro empezó siendo un libro muy cursi. Yo creo que el libro ha evolucionado junto conmigo, ¿no? Era muy cursi al inicio, lo empecé hace creo que 4 años. Si no sacó mal las fechas, 4 años. Yo estaba en Cuba terminando la carrera de periodismo y comencé clases de escritura
con Elainé Vilar Madruga, que bueno, es una escritora cubana bastante reconocida. Y comencé clases de escritura con ella porque me había gustado escribir desde pequeña. En mi familia, mi madre escribe, aunque nunca ha querido publicar nada y realmente no se ha dedicado a eso, pero escribía mucho. Mi bisabuela escribía muchísimo y yo me crié entre letras prácticamente. Y comencé las clases para hacerlo un poquito ya más constante, decir, bueno, no tenerlo todo como un hobby, sino aprender realmente técnica. Así nacieron los primeros poemas como ejercicios de clase para ir puliendo un poquito el estilo. Y realmente al inicio de esas clases yo me enfadaba un poco, si Alaina escucha esto, sé que se va a reír porque yo me enfadaba y yo decía, yo me gustaba más el lado romántico de la poesía. Y Elaine me decía, pero tienes un estilo, tienes algunas imágenes dentro de la poesía que no son cursis y quiero que desarrolles eso a ver si realmente al final te gusta, a ver cómo va el estilo, ese proceso de ir descubriendo, ¿no? Y al final me gustó y me quedé con ese otro estilo que no me gustaba tanto al inicio. Y por eso cuando te recomendaba el libro y te hablaba un poco sobre el texto, no es un libro fácil, porque normalmente solemos asociar la poesía a lo más romántico, a lo más cursi, que no creo que sea una asociación válida, porque al final hay muy buena poesía que no es romántica, pero creo que popularmente lo hacemos así, ¿no? Yo creo que una manera de yo decir, bueno, no es una poesía romántica, prepárate para otra cosa, ojalá que te guste eso otro que te propongo. ¿Cuándo un escritor puede decir, aquí hay un libro? Quizás tengo más poemas en mi cabeza o quizás quisiera escribir más poemas, pero son estos. Voy a quitar estos de aquí. Sé que también quizás a lo mejor interviene el editor en todo eso, pero en ese primer momento, en ese primer paso del proceso de gestación de un libro, ¿cuándo se toma la decisión de decir, aquí hay un libro? Y es un ejercicio complicado, sobre todo para los que somos primerizos en la parte de publicar, ¿no? Porque hay que preparar un manuscrito antes de pasarlo a una editorial, antes de... Tú tienes que estar preparado para mostrárselo a las editoriales primero. Y ese es un proceso muy personal. Entonces, en mi caso, yo había cerrado el manuscrito hacía mucho tiempo y no lo había vuelto a tocar. Se suele decir que es como dejar reposar los textos, ¿no? Para luego mirarlos de otra manera. Y cuando lo retomé, no estaba yo creo en mi mejor momento y ya yo miraba los poemas y decía, bueno, ya no se parecen en nada a lo que me gustaría escribir ahora. Y muchos de los poemas cambiaron totalmente, o sea, ahora no los reconozco dentro del libro. Y lo sé porque yo los escribí a mano en una agenda. Claro, tengo la agenda todavía de las pocas cosas que me traje de Cuba muy personales. Cuando miro uno y miro el poema ya publicado, digo, evolucionaron totalmente. Entonces, a la hora de escoger, yo creo que mi problema principal fue la evolución en cuanto al tema, porque sobre todo en los poemarios tiene que haber coherencia en los temas, a no ser que sea una antología y hace una recopilación de todos los poemas, y bueno, no importa tanto el tema, pero en mi caso, que quería que hubiera mucha coherencia entre cada una de las partes del poemario, pues el momento de escoger el tema fue el más complicado. Y realmente pareció, yo creo que las cosas tienen que suceder en el momento para las que están destinadas. Yo no soy muy atea, realmente creo en muchas cosas, soy muy espiritual y era el momento de sacarlo y vi el tema claro en ese momento, ¿no? Como es el de la transformación, la búsqueda de identidad, el aprender a sanarse, ¿no? A reconstruirse uno mismo. Sí, de cierta manera también tenía esta pregunta, pero bueno, me has comentado un poquito acerca de eso y era ¿cuánto puede cambiar un libro durante el propio proceso ya de edición hasta que llega a ese producto final? Siempre hay cosas que nos van a gustar corregir o mejorar o quitar. ¿Has tenido que decir o tuviste que decirte a ti misma hasta aquí? No Hasta hay el más de último aquí? minuto. De hecho, hay un poema que lo había empezado y me lo encontré, ya el libro está en proceso de edición, estaba cerrado, y le tuve que decir a la editora, por favor, este último lo quiero poner, porque creo que va con el tema y se me va a quedar como perdido si no lo pongo dentro de este poemario, porque no sé si va a haber un segundo, ni si va a haber el tema. Yo soy muy autoexigente y a la hora de parar me costó, pero también para mí el manuscrito fue como un proceso de soltar, más que trabajar tanto y decir, bueno, voy a publicar mi primer libro y ya voy a ser escritor y va a ser el primer volumen. En mi caso fue más como, quiero soltar todo esto que llevo acumulando durante mucho tiempo y bueno, siempre lo digo, para mí la poesía ha sido salvación, es y ha sido. Dejar ir esos poemas fue sencillo realmente, la parte de decir, bueno, ya, los primeros años se me hizo más complicada, ya luego es algo que yo creo que se sabe. Siempre quisiste estudiar periodismo, siempre quisiste ser periodista. Sí, desde los 8 años
Ya la edad con que lo recuerdo. Mi madre dice que yo, con cualquier cosa que pudiera simular un micrófono, yo me pasaba todo el día haciendo presentaciones y diciendo que era lo que quería estudiar. Sí, y sin embargo, ahora si me preguntas ahora mismo, ¿te ves como periodista en el futuro presentando un noticiero? Ya te digo, no lo sé. ¿Qué medio te gustó más en la carrera? Ay, esa es una pregunta muy compleja. Los disfruté mucho porque mi primera experiencia antes de incluso de hacer periodismo fueron en radio como aficionada, como niña que iba a hacer locución a un programa infantil y tengo entonces una relación muy bonita con la radio, tengo que decirlo, pero la prensa escrita siempre me ha gustado. O sea, yo creo que soy más de los periódicos, yo sé que si alguien me está escuchando ahora va a decir, ya no me imagino que digas esto ahora mismo, ¿no? Que está todo digitalizado, pero sigo creyendo en la magia de la prensa escrita. Lo creas o no, me siento muy identificado con lo que estás diciendo porque a mí me pasó lo mismo. A diferencia tuya, yo sí nunca pensé estudiar periodismo. Periodismo llegó a mi vida de una manera muy azarosa. Y cuando ya me visualizaba un poquito en la carrera, obviamente todos nos veíamos en la televisión o tú casi siempre te ves en la televisión. Y fue el medio que más me desencantó a mí. También porque, no tengo miedo de decirlo, tuve un pésimo tutor que el poco amor que tenía por la televisión me lo acabó de destrozar y era un medio donde dependía de muchas personas para el producto final. Y yo también creo en la magia de la prensa escrita y siempre fue lo que, o sea, por lo que después me decanté, pero yo también empecé en la radio y esto nunca lo he dicho. Empecé en un programa infantil en la emisora de mi pueblo, de mi ciudad, y ahí empecé. Por cierto, ¿cómo es vivir en Bahía Nuevitas, en Camagüey? Yo, mira, no, yo me emociono cuando lo escucho, porque llevo mucho tiempo ya sin ir, y para mí mi bahía es prácticamente todo. De hecho, creo que no voy porque no sé cómo me voy a sentir cuando lo vea, no sé si me voy a poder gestionar, ¿no? Es un pueblito, imagina, es pequeño, y no siempre, o sea, uno piensa en las raíces y habla del origen como algo importante, pero a veces creo que incluso no llegamos a saber realmente la magnitud que puede tener en nosotros, ¿no? Yo soy muy de mi pueblo, vivo muy orgullosa y creo que me ha marcado en muchos momentos de mi vida el haber nacido allí. De hecho, llevo las coordenadas tatuadas y cuando la gente me pregunta que por qué, ¿no? Yo suelo decir porque creo que lo único que no puede variar en mi vida, una de las poquitas cosas que no va a variar, es mi lugar de nacimiento y es ese origen. A partir de ahí se ha ido desarrollando lo demás. En la dedicatoria del libro Sí. decías, voy a abrirlo aquí un momentico, decías a quienes buscan las fuerzas para volver a comenzar. Va un poquito ligado a mi relación con mi pueblo y con mi origen, ¿no? Yo creo que para algunas personas se hace mucho más fácil, más sencillo, ya sea por su manera de ser, por la personalidad o por el mismo desarrollo individual que haya tenido, ¿no? Para algunas personas se hace más sencillo el hecho de emigrar, de cambiar de país, de sociedad, de cultura y volver a relacionarse, volver a, pues nada, adaptarse finalmente. Para mí ha sido un proceso muy complejo. En mi caso, soy muy sensible, muy pegada a mi país, a la gente que tenía allí, y me ha costado mucho la parte de cambiarlo, ¿no? Y creo que el libro finalmente, ese tema, llegó a tener realmente esa coherencia, ese tema, porque fue la manera que encontré de decir, bueno, vamos a conversar contigo misma y a ver cómo seguimos adelante, ¿no? Yo creo que el libro tiene mucho de dolor, que incluso creo que me ha condicionado a la hora de presentarle el libro a alguien. Me daba cuenta incluso cuando te enviaba un WhatsApp y te decía, bueno, no es un libro romántico, pero en el fondo es como, una advertencia que vas a encontrar dolor ahí o vas a encontrar algo así, ¿no? Y creo que era la barrera que me estaba poniendo para no hablar claramente sobre el libro, ¿no? Porque no sé si la gente se lo espera antes de leerlo. ¿Quién es Mima? Que también le dedicas tu libro. Es mi bisabuela y bueno, mi familia todos dicen que soy la persona que más se parece
a ella, ¿no? En carácter, en la manera de ser. Y era la persona que más poesía me leía, siempre desde pequeñita. Las primeras trazos que hice de poesía y todo fue con ella. Entonces, mi recuerdo de escribir con ella las primeras veces, los primeros versos, tenía que estar en el libro. Yo creo que no había manera. El manuscrito cambió mucho, pero esa dedicatoria está desde la primera vez, desde las primeras letras que se juntaron para formar un poema, está esa dedicatoria y no podía cambiar. Mi madre ha sido muy importante también para mí a la hora de la escritura, me ha apoyado muchísimo y yo sé que de alguna manera quizás esperaba, ¿no? Que estuviera porque uno lo sabe, pero claro, en mi madre encierra para mí todo en ese punto de la escritura. De hecho, hubo una lectora que me dijo, me gustó mucho la dedicatoria porque creo que todos tenemos una misma en nuestras vidas, ¿no? Una abuela, una bisabuela o un abuelo que nos marcó y que nos acompañó en momentos importantes. Y yo no pensé realmente, de hecho era una de las cosas más personales del libro y no pensé que alguien pudiera conectar a ese nivel con la dedicatoria, me alegró saberlo. Y de repente en Benidorm, esta especie de paraíso soñado dentro de España, nos vamos para Sí. Benidorm, las playas de Benidorm, y yo siempre digo que lo bonito es muy obvio, lo bonito está a la vista. ¿Cuál es la parte no tan bonita de vivir en Benidorm? Es una buena pregunta porque todo el mundo, cuando yo le digo vives en Benidorm, la primera respuesta es como, wow, Benidorm es uno de los lugares más conocidos de España, las playas, y sí, es un paraíso realmente, eso yo no lo voy a negar. Pero la parte no tan bonita es que es una ciudad súper cosmopolita, creo que pasa igual que en Nueva York, por ejemplo, y que entonces te cuesta más lograr establecer relaciones, por ejemplo, conocer gente y que esa gente permanezca, que no esté de paso para personas que llevamos nuevas, entonces, por supuesto, con turistas, que es la mayor población de Benidorm, no puedes relacionarte de esa manera. Yo creo que lo duro de Benidorm es eso, sobre todo si te quieres establecer. O sea, estamos hablando de establecerse en Benidorm, es algo más complejo. Si no has nacido aquí y eres de forastero, pues es un poquito complicado. Creo que ha sido lo que más me ha costado, porque por lo demás, pues es precioso, tiene mar, que yo necesariamente tengo que vivir en una ciudad con mar viniendo de novita, pero sí es ese ir y venir de gente que al final no te deja como estar tranquilo y decir, bueno, tengo como un círculo, puedo construir algo en esta ciudad. Y de repente la radio, llegas a la radio, trabajas en Bonn Radio Benidorm. ¿Qué tal la experiencia primero, qué tal la experiencia de hacer radio en España? Y luego, ¿qué tal la experiencia de hacer radio que además es en vivo por YouTube? Una aventura. Ha sido una aventura porque, sobre todo por los acentos, yo siempre que me dicen, bueno, en Camagüey venimos con un acento muy neutral. Entonces, la primera tarea fue que no quería perder mi acento cubano porque no lo quiero perder, pero tenía que hacer que la gente me entendiera cuando me escuchara por una radio en España, que normalmente como hablo muy rápido, la velocidad es lo que más me da el cubano, yo creo, y tenía que hacerlo muy despacio y variando muchas palabras. Entonces eso era como pensar en dos idiomas, igual que si pensaras en inglés, tienes que, bueno, pensar para que te entiendan, porque de momento decía una palabra y la gente se quedaba como, estaba haciendo una entrevista y no me entendían, las primeras veces fue muy complejo. Creo que ha sido lo más difícil, hacerme entender dentro de lo que es el medio. Cierto que en España no es fácil que logres entrar así a un medio como tal y quedarte en la radio. Yo realmente estoy súper agradecida por esa oportunidad, ¿no? Porque no todo el mundo te abre la puerta. Luego que están y te conocen, bueno, pues si haces un buen trabajo y poco a poco vas evolucionando, es más fácil quedarte. Pero ese primer abrir la puerta y dejarte sentarte frente al micro es lo complicado, ¿no? Pero es una de las cosas que también a lo mejor no tenía a favor con Benidorm, que Benidorm no es una ciudad tan cultural en el punto de que haya muchos medios a los que tú puedas dirigirte. Es un poco más informativa. Si te vas a Madrid tienes miles de oportunidades en medios de todo tipo. Benidorm había muy pocas oportunidades y entonces al principio no envié currículum, de hecho. No pensaba que iba a tener oportunidad. Y esto de hacer radio en vivo por YouTube, ¿por qué te hacía la pregunta? Porque nosotros estamos acostumbrados a que normalmente la radio en Cuba es el locutor, el director, el productor y fuera de cabina todo un ejército de personas, pero ya hacer radio en vivo y hoy mismo que también se insiste mucho en que se prescinde de muchas personas dentro de la radio y Sí. una o dos personas tienen que saber hacerlo todo. Bueno, el primer reto fue que en la reunión, recuerdo que estábamos en un café con el director,
me dice, bueno, preséntame más o menos la idea que tienes. Yo le hago un boceto rápido y me dice, bueno, hacemos el programa piloto en 15 días. Y al principio me dio mucho nervio, mucha ansiedad, fueron días muy difíciles porque, claro, no se trataba de ir a presentar y ser la locutora de un programa, se trataba de producir un programa de radio en un medio totalmente nuevo, en un país en el que no sabía cómo funcionaban los medios. Pero yo creo que así funciona el capitalismo, ¿no? Tienes que presentarte, establecer una propuesta y si les gusta, te quedas y si no, pues bueno, tendrás que seguir tocando puertas. Es una lección que me he llevado porque aquí realmente el currículum no ha valido para mucho. O sea, el papel lo aguanta todo y los directores de empresas lo saben y tú tienes que demostrar si realmente puedes conseguir resultados, si la gente te escucha, si logras establecer una conexión con los entrevistados, en el caso nuestro, en los medios y yo creo que nada vale más que eso. En este caso, a través de YouTube también, porque la radio se ha tenido que reinventar. Lo sabemos porque ahora mismo estamos por Zoom hablando para un formato podcast y la radio, bueno, al final ha ido evolucionando un poquito hacia formato podcast también. En el caso nuestro, que salimos en Spotify y en YouTube, pues es precisamente por eso, para estar en las plataformas donde la audiencia también suele estar y lo puede disfrutar luego en diferido. Era difícil al principio saber que tenía una cámara, pero si te soy sincera, muchas veces me hacía la idea de que no estaba. Y bueno, como era un formato así más relajado, no directamente de televisión, pues me podía dar la licencia de no mirar siempre directamente a cámara y concentrarme mucho en lo que estaba diciendo. De hecho, era una de las cosas que más recalcaba en cada programa, la parte de la magia de no saber quién me está escuchando del otro lado, ¿no? Eso no lo quiero perder, porque al final, por mucho que tengas YouTube y ahí sí que puedes ver un chat en vivo y saber la gente que lo está viendo, a mí la magia de pensar que en otro lugar del mundo me están escuchando o en otro país, en otra región, digo, eso no lo quiero perder, es una de las esencias de la radio al final. ¿Qué opinas de esta rivalidad que, bueno, una rivalidad yo pienso que es arcaica, pero igual, yo pienso que es una pregunta obligada, esta rivalidad que siempre hay entre periodismo y literatura, que todos los periodistas pueden ser escritores, pero no todos los escritores pueden ser periodistas? ¿Qué tú opinas de todo esto en pleno siglo XXI? Yo opino que a los periodistas y a los escritores nos pasa que amamos tanto las letras que a veces tendemos a encasillarnos, ¿no? A intentar buscarles etiquetas y categorizarlas cuando en realidad es un amor que tiene para todos, porque las letras al final de los que los conocemos en profundidad cuando hablamos de periodismo, a mí nadie me puede decir que una buena crónica no es una forma de hacer literatura. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir que no hay periodismo que pueda hacer literatura. Y conozco a tantos buenos escritores que hacen periodismo excepcional, que hacen trabajos periodísticos que me leo. Y no sé, mira, por ejemplo, un buen ejemplo es Leila Guerriero. A Leila yo la leo y claro, y a veces digo es periodismo, pero es obvio literatura porque tiene unos textos tan trabajados que te dejan hasta el final, que además llevan unas estructuras de un final que no te esperas, que no sabes por dónde va a ir el texto, ¿no? Y eso son técnicas literarias, entonces al final está muy mezclado. ¿En alguna ocasión escribir se ha convertido en un ejercicio de presión más que de salvación para ti o de terapia? Yo, una de las primeras opciones que pensé cuando llegué a España era, bueno, me planteo entrar en una de las plataformas donde escribes y te pagan, escribes artículos de hecho creo que a alguna me suscribí, pero luego pensé que no quería que escribir, que era mi mayor liberación, se convirtiera en esa parte de trabajo y de presión, ¿no? Y realmente nunca lo he hecho como tal para vivir de ello en el sentido estricto de la profesión, ¿no? Creo que no lo soportaría, porque para mí en este caso escribir no es hobby, porque me lo tomo muy en serio, pero tampoco quiero que sea el trabajo de presión. Entonces no me he permitido estar presionada a la hora de escribir, no me lo permito. ¿Te han rechazado tu poesía? Buena pregunta. Sí, porque me he presentado, por ejemplo, a muchos concursos donde no ha sido aceptada, como todo. También alguna editorial. Yo tengo que decir que siempre he sido muy tradicional en todas las áreas de mi vida y yo esperaba poder publicar a través de una editorial tradicional. Durante mucho tiempo lo quise. De hecho, un primer manuscrito, que no es el que se publicó ahora, lo tenía preparado, lo envié a varias editoriales y para los escritores, actualmente yo creo que
que es un problema amplio, que no quieren publicar a escritores noveles, son como muy precavidos, ¿no? A la hora de seleccionar y apuestan más por escritores que son más reconocidos o que van más al seguro en cuestión de ventas, ¿no? Pero como tal de alguien de decirme, no me gusta para nada tu poesía, creo que no. En uno de tus poemas, en este poema que se llama Patria, Sí. escribías, cuando no sabes a dónde quieres llegar, todos los caminos son puertas semiabiertas. ¿Cuándo sentiste que Cuba ya no era un lugar para ti? No sé si Cuba ya no es un lugar para mí. Sí, hubo muchas personas que han emigrado que ya saben que Cuba no es su lugar, que o bien ya se han establecido o declaran abiertamente que son personas sin bandera, ¿no? Que les gusta estar en cualquier lugar del mundo y que fácilmente pueden reinventarse en esos lugares. En mi caso, me fui de Cuba en uno de los momentos más felices de mi vida. Me acababa de graduar, iba a comenzar justo a trabajar. No llegué a sufrir como tal una Cuba que muchos han sufrido. Yo estaba muy jovencita, estoy muy jovencita todavía, entonces esa parte no la llegué a sufrir. Y no sé si algún día me puedo imaginar ahí otra vez, entonces no me gusta decir ya no es un lugar para mí porque sería como cerrar un futuro que todavía no he visto, ¿no? ¿Por qué la libélula? ¿Por qué, por ejemplo, no coserle las alas a la mariposa? Porque la única vez que he visto una libélula en directo entró a mi casa en Camagüey unos pocos meses antes de emigrar. Y justo yo había comenzado el manuscrito y estuvo en mi casa un día, entró y permaneció durante un día. Y yo la estuve vigilando todo el tiempo. Y luego murió y yo estaba, sé que yo me obsesioné con por qué había ido hasta mi casa a morirse. Cuando lo busqué decía que bueno, que las libélulas son insectos muy espirituales y que normalmente es una suerte que puedas ver a una ya en su etapa adulta. Y claro, viven muy poco tiempo durante la etapa adulta. Entonces era proceso natural biológico de ella. Pero claro, yo no lo entendía en ese momento. Yo decía, podía haberse ido o podía haberse quedado con otro libro y no venía a venirse a mi casa. Yo lo vi como algo malo en el momento. Y luego entendí que al contrario, que debía sentirme agradecida porque la había visto, ¿no? Y desde ese momento me obsesioné con buscar un poco de la historia y encontré las etapas que va viviendo la libélula hasta el momento en que yo la vi. Y por eso el libro va un poco estructurado en esas fases de la transformación de la libélula. ¿Quién te ha cosido las alas a ti? ¿O quién te cose tus alas? Creo que yo misma. No es el hecho de no sentirte agradecido o no saber, no reconocer que hay muchas personas que te ayudan en momentos diferentes, sino el de agradecerte a ti mismo, reconstruirte, cuidarte. Creo que esa decisión ha sido de la mejor en los últimos años y de hecho de los mayores beneficios que me ha dado emigrar. Uno, yo siempre buscando el lado positivo, ¿no? El lado positivo de haber salido de tu país. Si a mí me lo preguntas, pues ha sido desaprender a cuidarme y a ver que yo misma puedo hacer cosas por mí, ¿no? Sin esperar a que venga una persona a hacerlo. Lo que no significa que estés solo, ¿no? Sino que en cualquier momento tengas pareja, tengas familia, aunque te quieran, tú tienes que saber cuidarte a ti mismo. Tú decías que te habías llevado más libros que ropa cuando emigraste. ¿Qué libro no podría faltar en tu maleta si ahora mismo tienes que irte de Benidorm? Y ahora mismo me tengo que ir de venida. Mira, he girado un poco para mirar a ver a mi alrededor porque tengo libros por toda la casa, porque además todavía no me he puesto como a montar un libro y tengo muchos libros por las habitaciones. Mm, qué difícil. Creo que es una antología de Margaret Atwood que vino conmigo desde Cuba. La compré en una librería en República, en Camagüey, y porque me ha acompañado mucho durante estos últimos años. Me reconozco mucho en ella, pero es que no podría cargar solo con eso. O sea, es una pregunta que no puedo confirmar del todo, porque me pasa lo mismo que cuando hice la maleta. Yo vine con 10 kilos, yo no tuve la oportunidad de venir, el pasaje tenía 10 kilos, era lo que me podía permitir. Y vine con muy poca ropa, libros, todo libros, y dejé un saco en casa, lo tiene mi padre. Le dije, estos no los toques, tú guárdalos, que yo no sé cuánto voy a tardar, pero en algún momento yo los voy a traer. Yo tengo esa convicción. ¿Dejarías el periodismo por la literatura? Mm, son, son modos de vida diferentes, pero que están muy ligados en mí.
Tengo la semilla de la inmediatez del periodismo, de ese buscar información, de ese querer comunicar lo que sucede, pero ahora mismo sí me veo haciendo solo literatura y escribiendo. Ahora mismo sí quiero disfrutar de esta parte. Por cierto, ¿hueles los libros? Yo soy de los que huelo los Sí, libros y los sí, sí, periódicos. sí, sí. Y mientras más viejo, mejor. Es como, sí, es el olor típico de las bibliotecas, ¿no? Es algo que a los que nos gustan los libros, no sé cómo explicarle a los que no les gusta leer o no disfrutan los libros, ¿no? Es algo que hay que vivir. Yo tengo este recuerdo de cuando llegaba el periódico a mi casa, lo primero que hacía era abrirlo por el medio y lo olía. Ese olor a Sí, tinta es un olor, es un recuerdo que tengo siempre sí. ahí bien latente. Pero bueno, ¿quién eras cuando empezaste a escribir el libro y cuando acabaste? ¿Cómo lo digo? Porque, claro, la que empezó a escribir el libro era una persona llena de ilusión en su país de nacimiento, con prácticamente todos los problemas resueltos y la vida planificada hasta los 35. Y claro, la que está conversando contigo ahora en el podcast es una persona que ha visto que no se pueden hacer planes y que ha dejado muchas cosas que creía pilares, ¿no? Que ha aprendido que a veces los pilares pueden moverse y establecer otros puntos fuertes dentro de la vida, ¿no? Era una joven con muchas ilusiones, pero menos aterrizada. Creo que ahora soy una persona más aterrizada, más consciente de lo que quiere y de cómo puede llegar a hacerlo. Error mío porque no te dije que quería terminar el podcast con Sí. que tú leyéndome un poema de los del libro. ¿Tienes algún ejemplar a mano? Tengo el de mi esposo por aquí. Quisiera que elijas Bueno, el poema que tú quieras y que nos regales esa lectura para terminar entonces el episodio de hoy. muy bien, pues mira, hay un poema que me gusta mucho, creo que es uno de mis favoritos. Y bueno, lo voy a presentar el día 26, lo presento aquí, es el poema que elegí para presentarlo. Y bueno, que así la gente que nos está escuchando ahora pueda, a ver si lo encuentra, pueda disfrutarlo. Se llama Esto no es tocofobia. De hecho, no lo he vuelto a leer desde que salió. Creo que ya después de que está, no quiero leerlo otra vez para no rectificarme, para no querer cambiar cosas. Todos le temen a la muerte y yo le temo al parto. Nacer es siempre lo más difícil. Llegar al mundo con los ojos abiertos y respirar, cual soldado ingenuo que se va al campo de batalla sin escudo, como si no le fuera la vida en ello. Contenerse el fuego para no incendiar los pasos, sostener en los pies los zapatos, sostenerse el cuerpo, soportar, alimentarse del dolor, saborearlo y seguir vivo. El valor de nacer no hay forma de superarlo aunque en la inconsciencia de los bebés no quepan los absurdos del planeta y los humanos. Nacer será siempre lo más difícil, lo vivo frente a lo muerto, latir, dominar los demonios, abrazarlos. Nacer y morir en el vientre. Nacer, si pudiera enredar sin remedio el cordón umbilical, tomar aire, hacerle el amor al mundo, cerrar los ojos, abrirse camino en el útero, despejarse la vida, despejarse la mente, vivir, sobrevivir al nacimiento y continuar latiendo de frente al sol, cada día. Esa es la verdadera guerra. Si después de este regalo que nos ha hecho Gilenis no has comprado el libro, no sé qué estás esperando. Te repito que tienes el enlace disponible en la descripción del episodio para que vayas ahora mismo a Amazon y descubras todos los poemas, toda la riqueza que tiene coserle las alas a la libélula. Me gusta tanto que todos los martes seamos tan felices aquí, que nos sucedan cosas así tan bonitas. Hoy mismo Gilenis nos ha regalado uno de sus poemas. Nadie sabe lo que traemos la semana que viene. Por eso te invito a que te encuentres conmigo en 7 días, porque por hoy me voy despidiendo. Pero ya sabes que en una semana estoy de vuelta y te espero sin falta. Gracias por escuchar. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.